Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cabeto Peña, desde México, para toda la comunidad de Line 6, Tips and Tricks, consejos y trucos. Esta vez, amigos, voy a tratar un tema muy interesante y muy importante. Vamos a entender la compresión. Amigos, la compresión es algo que ha generado muchos mitos, que ha generado muchas expectativas, que en la mayoría de los casos utilizamos sin saber qué estamos haciendo. Pero sí es muy importante que todos conozcamos por lo menos lo más básico acerca de la compresión, ya que es una herramienta extremadamente importante. Primero debemos de entender qué es la compresión. La compresión es un proceso dinámico. Hay otro tipo de procesos, pero este particularmente tiene que ver con la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Pues la dinámica es la forma en la que tocamos y la dinámica es la diferencia que hay entre los puntos más fuertes de volumen, dinámicamente hablando, en nuestra forma de tocar y los puntos más bajos en la forma de tocar que tenemos. De tal manera que si yo toco muy fuerte, genero mayor volumen. Si toco muy quedo, genero menos volumen. Eso lo comprendemos todos. Pues un procesador dinámico trabaja en ese sistema, trabaja dentro de ese rango. Comprimir la señal de audio es muy similar a subir y bajar el volumen de un fader o de un botón. Los cantantes suelen hacerlo cuando microfonean. Al estar cantando, al alejar y acercar el micrófono, están haciendo una especie de compresión manual, controlando su rango dinámico, de tal manera que cuando cantan muy fuerte, alejan el micrófono, cuando cantan quedo, se lo acercan. La compresión trabaja bajo ese mismo criterio. Si nosotros estuviéramos escuchando al guitarrista operando audio y de pronto viene el solo de guitarra, queremos darle un impulso al solo, entonces probablemente le demos un poco más de volumen en el fader. O si de repente su guitarra rítmica está demasiado pasada dentro de la mezcla, le vamos a dar un poco para abajo. Así trabaja la compresión. La única diferencia es que lo hace de manera automática. Por lo tanto, comprendamos entonces por qué no es un efecto, por qué no se traduce en un sonido con una señal alterada. Realmente no va a ocurrir así. El compresor no le añade prácticamente nada a nuestra señal. También tenemos que comprender que en el ambiente electrónico y en el ambiente digital el sonido ya no existe como tal dentro de nuestros equipos. Nuestra señal de audio se convierte en voltaje y en el caso de nuestros equipos digitales de Line 6 también se pasa a una información digital de código binario de unos y ceros. Pero básicamente, para comprender el funcionamiento de un compresor, tenemos que entender que el audio se convirtió en voltaje. Lo que pasa adentro de los cables no es sonido, sino voltaje. Lo que hace el compresor es tomar ese voltaje, duplicarlo. Una señal es enviada a un controlador llamado VCA o amplificador controlado por voltaje. La otra señal es enviada a un circuito detector de voltaje y de ahí es enviada a un generador de envolventes. Un envolvente, en este caso, aplicaría como un control de volumen. Eso sería un envolvente. Entonces, esas dos señales, una es enviada al controlador que regula el envolvente y la otra señal es enviada directa al envolvente, de tal manera que cuando el detector de voltaje detecta una señal alta, trabaja la inversa y baja el volumen. Cuando detecta una señal baja, sube el volumen. Y entonces mantenemos una relación más constante y más estable en nuestra señal de audio. Existen varios tipos de procesadores dinámicos. Básicamente a nosotros nos interesa el compresor, pero los procesadores dinámicos también pueden ser el gate, el expander y el limitador. Haciendo un poco de historia para comprender de dónde viene el compresor, tenemos que mencionar la época de los inicios de la radiodifusión, del radio. Todos sabemos que en las épocas de los años 30, 40, cuando se iniciaba realmente las transmisiones de radio, los grupos comenzaban a tocar en vivo. Poco después comenzaron a llevar sus primeras grabaciones. Las grabaciones eran generalmente en sesión, entraban todos los músicos, se grababan con uno o con dos micrófonos y sencillamente se capturaban en un acetato. Posteriormente, esa música era transmitida en una estación de radio, pero las estaciones de radio tienen una necesidad particular, llegar a la mayor distancia posible para poder tener la mayor cantidad de escuchas posible. Para poder tener una mayor cobertura era necesario comprimir el voltaje de la señal, justamente lo que hace un compresor. En ese entonces utilizaban un compresor de voltaje
para estabilizar la señal de audio y que este voltaje pudiera ser transmitido por la antena con mayor precisión y con mucho mayor alcance al no tener tantos picos ni tantas señales bajas, era mucho más estable. Entonces, cuando llegaban y reproducían música, los artistas comenzaron a darse cuenta de que los artistas que sonaban en determinadas estaciones de radio sonaban un poco mejor, su música tenía un poco más de fuerza, un poco más de presencia. Sencillamente se oía diferente, pero no comprendían qué era lo que pasaba. Comenzaron a darse cuenta de que la compresión que le emitían a la señal era lo que daba esa característica sonora. Todas las estaciones de radio comenzaron a preocuparse por eso. Comenzaron a buscar un mejor sistema de compresión que le diera al sonido una mucho mejor calidad. Y así los oyentes se interesarán más. Cuando esto es descubierto, pues es llevado a la industria disquera y comienza entonces el proceso de comprimir el audio originalmente en la mezcla general. Posteriormente comenzó a aplicarse a track por track cuando inició la mezcla multitrack, la grabación multitrack. Para no hacer el cuento largo, así fue como comenzó la compresión y a lo que ha llegado actualmente. Como les mencionaba, hay varios tipos de compresores. El primer compresor que existió fue llamado Vari Mu. Este era un compresor no muy estable, era un compresor que brindaba una compresión lenta, pero bastante cálida. Era un compresor de bulbos y actualmente ya no es muy usual, realmente ya es más por capricho del usuario. Posteriormente aparecieron los compresores opto. Los compresores opto tienen la característica de tener una fuente lumínica, es decir, el voltaje que ingresaba al compresor activaba un foco dentro del aparato. Ese foco brillaba y un sensor óptico detectaba la intensidad de la luz y a través de ese controlador era que bajaban el voltaje de la señal de audio. Como les repito, se duplicaba. Entonces, ese regulador de la iluminación hacía que la señal subiera o bajara de volumen. Este es un tipo de compresor bastante bueno, bastante rico, se utiliza más para masterizar. Tampoco ya es muy usual, pero puede encontrarse en algunas aplicaciones. Después tenemos el compresor tipo FET. El compresor FET es uno de los mejores compresores porque soporta grandes cantidades de volumen, es decir, mucho voltaje, sin distorsionar. Es de los más limpios que hay. Es un compresor bastante rápido, por lo tanto es recomendable para percusiones, para cosas que tienen un ataque muy, muy, muy veloz. Y finalmente están los compresores tipo VCA. Los compresores VCA son los que utilizamos más actualmente. Son compresores electrónicos de transistores bastante ágiles, bastante rápidos, muy buenos en su respuesta de ataque y de decay. Y son los que realmente vamos a encontrar más usualmente en nuestros equipos como guitarristas. Entonces, el compresor va a trabajar entre la relación de señal fuerte y baja, entre la intensidad y la dinámica de nuestro sonido y de nuestra forma de tocar. Todos los compresores tienen controles en común. Necesitamos comprender cada uno de ellos para saber cómo vamos a configurar nuestros compresores para nuestra guitarra. Primero tenemos el input o gain en algunos amplificadores. Este es el nivel de entrada que le vamos a dar a nuestro compresor. Es muy importante que ese nivel de entrada sea óptimo, que tenga un buen nivel, pero al mismo tiempo que no se exceda al punto de saturar o distorsionar desde que está entrando al compresor, o tendremos un muy mal resultado. Luego tenemos el threshold o umbral. El threshold o umbral regula el nivel que al ser excedido activa al compresor, es decir, el punto a partir del cual el compresor va a trabajar. CNI o rodilla. El CNI regula el grado de intensidad del compresor. Qué tan rápido va a empezar a trabajar el compresor o qué tan agresivo va a ser nuestra compresión. Radio o radio es la relación de la compresión que va a haber. De tal manera que si tenemos un radio 2:1, solamente vamos a dejar pasar la mitad de esa señal. Es decir, por cada 2 decibeles que atraviesen el threshold o umbral, solamente uno va a pasar libremente. Mientras mayor sea el radio, más agresiva es la compresión. Luego tenemos los parámetros attack y release. El attack se refiere al tiempo
que va a tardar el compresor en iniciar el proceso de compresión. Puede ser extremadamente rápido y preciso o puedes dejar pasar un pequeño pico y empezar a atenuar después. Y el release es el tiempo que va a durar activa la compresión antes de apagarse. Y finalmente el output o volumen de salida que lo utilizamos regularmente para regular la diferencia que hicimos, porque cuando nosotros comprimimos, lo natural es que perdamos volumen. Cuando nosotros compensamos esto con el nivel de salida, logramos ya una señal bastante consistente. Les voy a mencionar rápidamente las emulaciones que tenemos en el Pod HD500X y en Helix. En el Helix aparecen como Legacy. En el Pod HD500X sencillamente son los compresores nativos del aparato. En primer lugar tenemos el Boost Comp. Este es un booster, regularmente llamado de esta manera, con una ligera compresión. Está basado en el modelo MXR Microamp Plus. Este es un clásico y tiene controles muy específicos y muy sencillos de usar. Puedes variar el tono, puedes hacer que tu sonido sea un poco más grave, un poco más agudo y puedes darle una ligera compresión, además de darle una salida extra. Generalmente este procesador se usa pre al amplificador. RedComp, basado en el MXR Dynacomp. Este es un excelente compresor. Lo recomiendo mucho pre al amplificador para dar un buen sustain y para regular la dinámica si es que no tienes un toque muy estable. Bluecomp, basado en el Boss CS1, el primer compresor sustainer que Boss lanzó. Este se caracteriza por tener un switch de corte de agudos. Existen dentro de la lista del Pod HD500X y Helix dos modelos de Bluecomp. Uno es con el switch de agudos activado y otro con el switch de agudos desactivado. Muy bueno para dar sustain estilo Carlos Santana, bastante bueno. Luego tenemos los Line 6 Betacomp y Betajuice. Estos son los dos compresores diseñados exclusivamente por Line 6. Son los compresores de la marca que no emulan nada externo, sino que son creados específicamente por la marca, bastante buenos y bastante versátiles. Pueden utilizarse igual pre o post al ampli al gusto. El Tube Comp está basado en un Teletronics LA-2A. Este es el clásico compresor de bulbos óptico. Fue un estándar de la industria de la música en la compresión, sobre todo en la masterización. Por lo tanto, el lugar más recomendable para utilizarlo es post al amplificador. Trabaja muy bien regulando el color general de nuestro sonido. Y Helix presenta tres modelos exclusivamente nativos de Helix, aparte de los que acabo de mencionar y que son los Legacy. Está el Deluxe Comp, que es un compresor diseñado exclusivamente por Line 6 para Helix, totalmente nuevo, bastante completo. Tenemos el Red Squeeze, que es el mismo que teníamos en HD, que era el Red Comp, solamente que ahora con la tecnología HX y muy mejorado en su respuesta. Y también tenemos el LA Studio Comp, que es una emulación del Teletronics LA2A también, con una respuesta mucho mejor en la tecnología HX. ¿Qué les parece? Que los invito a ver más o menos cómo podemos trabajar un poco la compresión. He preparado 3 tracks de guitarra con 3 estilos diferentes, uno en limpio, uno en overdrive y otro en distorsión bastante pesada, y he aplicado 2 compresores, uno pre al ampli y otro post al ampli. No puse absolutamente nada más. Me interesa que escuchen cómo trabajan los compresores en estas posiciones, qué efectos tienen, qué daños pueden causar y qué beneficios podemos obtener con ellos. Vamos a ver. Les voy a mostrar ahora unas gráficas de compresión. Lo haré directamente sobre los tracks puros de guitarra. La guitarra fue grabada directa a la interfase, sin amplificador ni ningún proceso. Este es un compresor donde podemos notar todos los parámetros y perfectamente bien la gráfica de compresión y niveles. Aquí escuchamos sin compresión. Noten la guitarra pura. Ver cómo hay una sección con mayor intensidad que la del inicio.
Ahora voy a activar el compresor y podremos ver cómo trabaja. La línea roja vertical indica el threshold. Vean cómo el compresor no trabaja mientras el sonido no atraviesa esa línea. A partir de que el sonido atraviesa la línea, el compresor se activa. Podemos ver cómo la señal in es superior a la señal out gracias a la compresión. La compresión está disminuyendo la señal. Y en el indicador con una R en la parte de arriba nos está indicando la reducción que se está ganando. Ahora voy a compensar la pérdida subiendo el output. Podemos notar cómo ambas señales ahora ya están muy parejas. Tenemos reducción. La señal in tiene picos más fuertes y tiene partes más bajas que la señal out, porque la señal out ya fue comprimida. Así en este ejemplo vendría equivaliendo a un compresor pre al amplificador. Ahora vamos a escuchar el track sin compresión para escuchar la dinámica real. Ahora con compresión. Nota cómo es mucho más controlada la dinámica y el ataque no se oye tan agresivo. Ahora voy a cambiar el nivel del threshold. Lo voy a poner mucho más abajo para que oigas una compresión muy agresiva. Esto es demasiada compresión. El sonido estuvo totalmente aplastado. Voy a regresarlo a un punto más normal y escucha la diferencia. Con el nivel de salida compensé la reducción. Nota cómo ahora el output tiene más salida. Esto se traduce en más sustain. Ahora lo haremos en un track todavía más agresivo en diferencia. La parte baja es extremadamente baja y la parte agresiva es mucho más agresiva. Ahora estoy utilizando un soft knee. Puedes ver cómo la intensidad de la curva de compresión es más suave al inicio, ligeramente redondeada. Esto nos dará una compresión más discreta, aunque sea agresiva. Ahora lo escucharemos sin compresión. La diferencia de dinámica es muy grande. Con la compresión se escucha mucho más controlado. Balanceo la relación subiendo la ganancia de salida. Ahora te mostraré cómo suena con un threshold mucho más abajo.
Suena como si hubiera yo tocado mucho más quedito y con un sonido ligeramente más percusivo al inicio. Voy a quitar todas las compresiones insertadas en los tracks y ahora voy a enviar la señal a Helix Native. Ahora sí voy a aplicar los amplificadores y los compresores dentro del Helix. Y vamos a escuchar las diferencias en pre y post en cada uno de los ejemplos. Vamos a escuchar la señal limpia con un amplificador Fender, un compresor Red Comp pre al ampli y un compresor Tube Comp post al ampli. Aquí está sin compresión. Ahora veremos con compresión pre al ampli del Red Comp. Noten la diferencia de intensidades. Noten cómo controló las partes más intensas y le dio volumen a las partes más suaves, haciendo un sonido mucho más estable. Ahora escucharemos el compresor post. Sin compresión, con compresión. Como podrán notar, el cambio es menos drástico que con el compresor pre al ampli. Conserva más la característica tonal del amplificador, ya que no interfiere con la ganancia del amplificador, sino con el sonido general que proviene del gabinete. Tiene aplicaciones diferentes. Ahora les voy a mostrar con un tono overdrive, utilizando un amplificador Marshall y exactamente los mismos compresores, uno pre y otro post, Red Comp y Tube Comp. Sin compresión. Ahora va con compresión pre al ampli. Noten cómo la compresión va a afectar la ganancia. Al activar la compresión, la ganancia se reduce porque estamos bajando la intensidad de la guitarra. Pero en las partes bajas, la intensidad aumenta, dándonos mucho más sustain. También podemos escuchar que incrementa el ruido de fondo. Ahora vamos a escuchar el compresor post. Noten cómo no cambió la relación con la ganancia del amplificador. Conservó el color, pero nos dio un sonido más consistente y más controlado post al ampli. Tiene usos diferentes.
Finalmente vamos a escuchar un ejemplo mucho más agresivo. Vamos a escuchar sin compresión. Ahora vamos a escuchar con compresión pre. No hay prácticamente ningún cambio. El compresor pre al ampli solo nos va a ayudar al sustain. Escucha. Con compresor se mantiene muchísimo más el sustain, pero no se nota la diferencia en la dinámica, ya que la distorsión es muy agresiva. Cabe señalar que la distorsión es un tipo de compresión, pero ya se verá en otro tutorial. Ahora vamos a ver la compresión post al ampli. Noten cómo vuelve mucho más agresivo el sonido. Aquí sí se nota la diferencia. Incluso exalta considerablemente los agudos. Esto es otro punto a considerar. El compresor pre al ampli cambia el color del sustain. El compresor post al ampli no se mete con el sustain, pero exalta bastante el ruido. Tienen aplicaciones muy diferentes. ¿Qué te pareció? Bastante interesante. Los cambios realmente se notan mucho. Es necesario que te pongas a jugar textualmente con los compresores. La única manera de que nosotros podamos entrenar nuestro oído y reconocer un tipo de compresión, cuándo nos es útil, cuándo no nos es útil, cuándo es productiva, cuándo es destructiva, es jugando con el compresor. También es muy importante que eliminemos algunos mitos. Número uno, el compresor siempre mejora mi señal. No es verdad. Como ya pudiste ver, si nosotros aplicamos una compresión demasiado agresiva o en un lugar no adecuado, podemos obtener resultados que no queremos. Una compresión demasiado agresiva, pre al ampli, va a deteriorar nuestra forma de tocar. Muchas veces estamos preparando el tono en casa, ponemos este tipo de compresión y está agradable porque tocamos, vamos a decirlo de una manera controlada, pero cuando estás en el escenario, con la euforia del escenario, tocas más fuerte y entonces el compresor ahoga tu guitarra. Y por más que quieras, no activas bien la distorsión, no logras el punch, te ahogas entre la mezcla, entre los demás instrumentos. Hay que tenerle mucho respeto a esto. Hay que ser conscientes de si realmente necesitamos la compresión. No en todos los casos debe de haber compresión. Y muchos, bajo este mito de que la compresión siempre mejora nuestro sonido, siempre lo tienen que aplicar. Y esto no está bien. Segundo, el Tube Comp específicamente me agrega un color de bulbos a mi señal. Falso totalmente. Como ya les expliqué, el funcionamiento de un compresor es duplicar la señal. Si bien en un compresor de bulbos una señal va a pasar al sistema de bulbos, ese sistema de bulbos lo que hace es regular la señal que habíamos duplicado para subir y bajar su volumen. La señal pasa totalmente limpia, no pasa a través de los bulbos. Lo que nosotros escuchamos no es la señal procesada dentro de los bulbos. Así es que no creas que por usar un compresor de bulbos o tube comp, tu sonido ahora va a tener un exquisito color de bulbos. Eso no es verdad. Para que tú pudieras tener un buen color de bulbos, necesitarías aplicarle un preamp, eso sí.
Entonces, amigos, es muy importante que seamos medidos, que adquiramos experiencia con nuestros compresores, que no abusemos de ellos. Pueden combinarse, sí, sí pueden combinarse, pueden usarse solos, claro que pueden usarse solos. Tenemos que comprender qué es lo que queremos obtener antes de comenzar a aplicar un compresor. Para mí, la manera de explicar la compresión es como a la inversa de cómo trabajan todos los efectos regularmente. Para mí, la compresión es como retroactiva, es decir, si yo pongo un compresor entre mi guitarra y el ampli, el compresor no va a afectar al ampli, va a afectar a la guitarra, de tal manera que el compresor va a regular la dinámica de la guitarra. Si toco muy intenso, si toco muy quedito, el compresor va a estar regulando eso. Es muy recomendable para los guitarristas que no tienen mucha experiencia, que todavía les falla, que no son muy estables en su forma de tocar. Pero aquí entra otra recomendación. De preferencia, no estudies con compresores porque necesitas escuchar tu realidad cuando estás estudiando. No abuses de los efectos cuando estás estudiando. Por esa misma razón, es necesario que te escuches realmente cómo es tu ejecución para que puedas pulir esto. Si tú eres de los que acostumbra para estudiar utilizar una cadena de efectos súper saturada de cosas, lo más probable es que te falle en vivo. Por experiencia te lo digo. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya gustado mucho. Les recuerdo suscribirse al canal, les recuerdo mucho participar en la comunidad de Facebook. Yo soy Cabeto Peña desde México para toda la comunidad de Line 6 Tips and Tricks, consejos y trucos. Y amigos, mucha música.